Te agradecemos, bendito Padre, esta oportunidad que tú nos has dado el día de hoy, de estar reunidos, Dios, como tu cuerpo, el cuerpo glorioso de Cristo, para poder comprender, Señor, todo lo que tú, Señor, has hecho a nuestro favor. Te damos gracias, Dios. Y queremos pedir, Señor, la asistencia de tu Santo Espíritu, Dios, para que todas las palabras, Señor, que salgan de un servidor, Señor, provengan de ti, bendito Padre, y que penetren en lo más profundo, Señor, del ser de tu iglesia, Padre. También te queremos pedir que tu Santo Espíritu convenza en el corazón de mis hermanos, Dios, y que puedan llevar, Señor, todo lo que tú les has enseñado, Señor, el día de hoy a obra, Padre, porque nuestra responsabilidad, Señor, es hacer tu voluntad, Dios, hacer las cosas como a ti te agradan, Dios. Bendito seas, Señor, y alabado sea tu santo nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Pueden tomar, hermanos, por favor, su lugar. Bien, vamos a continuar, hermanos. Si se acuerdan, estábamos hablando hace 15 días, si no mal recuerdo, hermanos, sobre un tema que es muy importante. Se acordarán que estamos analizando la confesión belga. Y en realidad estamos analizando el artículo número 35 de esta Constitución. Y en esta nosotros, en el sermón anterior, analizamos que es muy importante. Es muy extenso, hermanos, en contenido. Vimos nosotros en este artículo número 35 solamente 2 enseñanzas en el sermón anterior. El día de hoy, hermanos, simplemente voy a mencionar algunas cuantas de esas enseñanzas, hermanos, que vamos a tocar y que son importantes para que podamos comprender el mensaje del día de hoy, hermanos. Si nosotros nos vamos al artículo número 35, vamos a encontrar una lista muy grande, son más de 30 enseñanzas que podemos encontrar en este artículo 35. Pero las principales para el propósito del día de hoy, hermanos, son las siguientes. Primero, este artículo número 35 nos está hablando acerca de la Cena del Señor. El sermón anterior nosotros hablamos sobre qué significa la Cena del Señor. Y tocamos 3 puntos, y recordarán en las enseñanzas de hace 15 días, la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Mateo, la analizamos sobre 3 perspectivas. Primero, se encontraba nuestro Señor Jesucristo compartiendo la Cena del Señor. Segundo, se encontraban los elementos o los símbolos de la Cena del Señor. Y tercero, que tocamos, que fue el primer punto que analizamos, hablamos de quiénes eran los que estaban participando de la Cena del Señor, y hablamos de los apóstoles. Y en esa interpretación hicimos una comparación con lo que en este tiempo nosotros debemos de hacer, precisamente que nuestro Señor Jesucristo nos está invitando a que participemos de la cena. Nosotros debemos de comprender de una forma clara qué significan los elementos del pan y el vino, que también ya se han explicado. Y también la invitación que nuestro Señor Jesucristo le hacía en ese tiempo a los apóstoles es que participaran de la Cena del Señor, de una forma correcta. Y vimos ciertamente la importancia de participar de la Cena del Señor. Pero ahora, en este día, hermanos, las enseñanzas que quisiera resaltar son las siguientes. Primero, que la Cena del Señor, y lo dice el artículo número 35, es una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. Él lo ha enseñado. Él lo ha establecido. Segundo punto, ha sido instituida por Cristo. Pero estas 2 enseñanzas tienen un propósito muy importante. El propósito es alimentar y sostener a la iglesia. Estas son 2 características principales que vienen en este artículo número 35. Pero también quisiera resaltar, hermanos, otros detalles, otros puntos que vienen en este artículo número 35, y son el siguiente, hermanos. Primeramente, que el pan que nosotros tomamos en la Cena del Señor es el cuerpo de Cristo. Y también nosotros debemos de comprender que el vino que nosotros tomamos cuando participamos en la Cena del Señor es verdaderamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
También otra enseñanza que nosotros encontramos ciertamente es que con ellos, con el elemento pan y con el elemento vino, nosotros conservamos nuestra vida y alma por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros estamos participando de estos dos elementos, del elemento pan y del elemento vino, estamos creyendo precisamente que de verdad es el cuerpo de Cristo, que de verdad es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que por fe nosotros creemos que Él desarrolló en su obra de redención. Y nosotros vemos que Cristo Jesús es el que obra en nosotros por medio de estos signos. Muchas veces nosotros no alcanzamos a comprender. Dice la misma confesión belga que para nosotros es incomprensible. No alcanzamos a comprender el significado completo que tienen estos dos elementos, el elemento pan y el elemento vino. Pero bien, esas son las enseñanzas que vienen en este artículo número 35. De toda la lista que ya hemos mencionado anteriormente, estas 4 enseñanzas son básicas para comprender lo que el día de hoy traemos para que la iglesia pueda comprender. Vámonos a la Escritura, hermanos, y vamos a ver lo que dice la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 26. Y sigan con su vista, hermanos, de una forma detallada. Vamos a analizar el versículo 26 al versículo número 28. La palabra de nuestro Dios dice lo siguiente, hermanos. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, 26 al 28. Dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Y lo partió y dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Y termina diciendo: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Bien. Aquí encontramos unas enseñanzas muy importantes, hermanos, que quisiera que nosotros resaltáramos o que nosotros remarcáramos en la Escritura. Primero está diciendo, vámonos de la última parte hacia adelante. Primero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el versículo número 28. Después de que anuncia que el vino es su sangre, dice que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces da a entender en esta parte de la Escritura que nuestro Señor Jesucristo está ofreciendo el pan y el vino para la remisión de los pecados. Que quede muy bien claro esto, hermanos, porque es muy importante. ¿Cuáles son las enseñanzas que nosotros encontramos de este pasaje? Primero, que Jesús se está ofreciendo a sí mismo. Veamos lo que dice la palabra. Mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. En el momento en que nosotros estamos analizando estos dos versículos, alcanzamos a comprender que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos que los elementos que está presentando a los discípulos es verdaderamente su cuerpo y su sangre. Y les está diciendo precisamente que en el momento que ellos están participando de estos elementos, se hace uno con ellos, que nuestro Señor Jesucristo se está ofreciendo para que fuera ofrenda por el pecado. Ya vimos precisamente que el propósito de participar de la cena es precisamente para la remisión de los pecados. Quisiera llevarlos, hermanos, a que comprendieran cuál es la forma en el Antiguo Testamento para que los hombres pudieran perdonarse los pecados. Recordarán ciertamente que nosotros nos encontramos en el tabernáculo de reunión. ¿Se acuerdan de en el tabernáculo de reunión que se encontraba precisamente el sumo sacerdote? El sumo sacerdote era precisamente el que había sido elegido por Dios para poder él presentar las ofrendas delante de Dios. Nos encontramos precisamente al sumo sacerdote. ¿Qué era lo que traía el pueblo? Lo que traía el pueblo precisamente era la ofrenda por el pecado. Y nosotros nos encontramos que la ofrenda era variada.
pero ciertamente podría ser un macho cabrío para poder quitar el pecado del pueblo. La palabra de nuestro Dios dice que una sola vez se reunía el pueblo en el tabernáculo de reunión. Primero se ofrecía un sacrificio por el sacerdote, de tal manera que primeramente el sacerdote era perdonado de los pecados. Después se ofrecía un sacrificio por el pueblo, porque era necesario que primeramente el que se acercara delante de Dios primero quedara perdonado de todos sus pecados. Entonces podemos ver que llegaba el pueblo con su ofrenda, con aquel macho cabrío o aquel cordero que se presentaba en el tabernáculo, y el pueblo imponía sus manos en la ofrenda. El sacerdote lo presentaba delante de Dios y el pueblo quedaba completamente sin culpa. Y entonces era importante que ese animal que era ofrecido para holocausto, era necesario que derramara su sangre para el perdón de los pecados. Pero ahora nosotros nos encontramos precisamente que nuestro Señor Jesucristo le está dando un significado más amplio, porque ciertamente ahora nos encontramos a nuestro Señor Jesucristo como el mediador. Ya no es necesario un sacerdote para que interceda por el pueblo delante de Dios. Ahora nos encontramos precisamente a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que intercede por nosotros delante de Dios. Nos encontramos ahora también a nuestro Señor Jesucristo, que Él está ofreciendo su cuerpo. Está diciendo en esta parte de la Escritura que el pan y el vino representan su cuerpo, que es ofrecido para el perdón de los pecados. Ahora nosotros no tenemos que traer ni machos cabríos ni cordero delante del altar para que sean ofrecidos a Dios por medio del sacerdote. Nuestro Señor Jesucristo ha sido ofrecido una sola vez y para siempre. Y nosotros podemos ver cómo en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo de reunión, era necesario que se rociara la sangre de la ofrenda, porque la misma palabra de Dios dice que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Entonces podemos ver ciertamente que nuestro Señor Jesucristo está diciendo que ahora Él derramaría su preciosa sangre por el perdón de sus hijos. Ciertamente nosotros podemos ver que esto es lo que nos está diciendo la palabra de Dios en este pasaje. Dice la palabra de Dios: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Bebed de ella toda, porque esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Estamos viendo precisamente cómo nuestro Señor Jesucristo se está ofreciendo Él mismo ahora por el perdón de los pecados. Se está haciendo uno con su pueblo, hermanos. Debemos de entender ciertamente que nuestro Señor Jesucristo es cabeza de su pueblo. Él fue el primero entre muchos hermanos. Él fue el primero que tenía que morir para que Él pudiera darle vida a todos los que creen en Él por la fe, por la obra de redención que Él hizo. Y podemos ver la expresión que se encuentra en la palabra de Dios cuando está diciendo: tomad y bebed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Debe de tener un significado muy importante, hermanos, la palabra tomad y bebed. Este es mi cuerpo que por vosotros es entregado, y esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para el perdón de los pecados. ¿Cuál es el significado, hermanos? El significado es precisamente que nuestro Señor Jesucristo se hace con nosotros uno mismo. Somos una misma sustancia. Somos guiados por el mismo Espíritu. Ciertamente nosotros podemos ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo número 56, dice la palabra de Dios: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo permanezco en él. Cuando nosotros estamos participando de la cena del Señor, hermanos, de una forma estamos siendo uno con nuestro Señor Jesucristo por medio de esos elementos que nosotros estamos participando, hermanos. Podemos ver lo que expresa Calvino en la Institución de la Religión Cristiana. En el libro 4, hermanos, dice la palabra, dice Calvino. Calvino está diciendo: cuando nuestro Señor Jesucristo está mencionando este es mi cuerpo y esta es mi sangre, está diciendo que esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros y esta es mi sangre que se derrama por vosotros,
nos declara y nos enseña que estos elementos no tan solo son suyos de nuestro Señor Jesucristo, sino que ahora se hacen nuestros. No alcanzamos a veces a comprender. Y dice así: pues los ha tomado y los ha dejado, no para comodidad suya, sino para nuestra, por amor a nosotros y para nuestro provecho. Quedó un poquito confuso. Cuando nosotros estamos participando de la cena del Señor, dice Calvino que ciertamente nosotros estamos diciendo que los elementos forman parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque la Escritura está diciendo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Está diciéndole a los elementos que nosotros estamos participando de ellos. Pero en el momento que nosotros vemos que son parte del cuerpo de Cristo, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo: tomad de ellos. En el momento en que nosotros estamos participando de estos elementos, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo ahora es nuestro. Nosotros nos apropiamos de esos elementos y participamos de ellos. Y entonces nosotros podemos ver que lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo es entregar su propio cuerpo por nosotros, porque nos ama, porque ciertamente lo que quiere es el perdón del pecado del hombre. Observamos también lo que dicen las Escrituras, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo número 26: y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Bien. Nosotros hablamos, hermanos, ciertamente, a veces no alcanzamos a comprender lo que dice la Escritura. Veamos de una forma clara. Veamos la palabra: y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió. Hasta ahí quisiera que nos detuviéramos tantito. Ciertamente nosotros debemos de ver el contexto en el cual está hablando nuestro Señor Jesucristo. En el contexto en el cual está hablando nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor le está diciendo a los discípulos que iban a participar de la cena del Señor. Imaginémonos lo que estaba sucediendo en ese momento. Podemos ver ciertamente nuestro Señor Jesucristo que se levantó y entonces les presentó el pan. Y al momento en que les presentó el pan, dice la palabra de Dios que bendijo el pan. El elemento que se encontraba en ese momento era un pan común y era un vino común. Pero en el momento en que nuestro Señor Jesucristo lo bendijo, fue apartado para el propósito de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Para el propósito sacramental. Pero veamos lo importante de esta parte, hermanos. Dice la palabra de Dios: tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió. ¿Qué significa que Jesús haya partido el pan, hermano? En esta parte de la Escritura, nuestro Señor Jesucristo estaba anunciando precisamente lo que Él pasaría en el Calvario, lo que nuestro Señor Jesucristo iba a padecer en la cruz. Dice la palabra de nuestro Dios, Isaías 53, versículo número 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Veamos lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos. Marcos capítulo 15, versículos del 12 al 20, dice la palabra de nuestro Dios. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucificadle. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más:
crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer el pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, Rey de los judíos», y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Nosotros podemos entender, hermanos, de una forma más clara, que lo que nos está anunciando nuestro Señor Jesucristo en el momento en que le está diciendo que cuando nuestro Señor Jesucristo les presentó el pan y después los bendijo y lo partió, nosotros debemos de comprender todo lo que nuestro Señor Jesucristo debería de padecer, que había sido anunciado primero por el profeta Isaías. Lo que acabamos de leer, ciertamente que nuestro Señor Jesucristo debería de padecer, que nuestro Señor Jesucristo debería de sufrir en el Calvario. Y nosotros encontramos ciertamente que ahora esto se cumple en el Evangelio según San Marcos. En el Evangelio según San Marcos nosotros encontramos cómo nuestro Señor Jesucristo padeció. Dice la palabra de Dios que su propio pueblo entregó a nuestro Señor Jesucristo. Después de que entregaron su propio pueblo a nuestro Señor Jesucristo, fue juzgado por aquellas autoridades que se encontraban en ese tiempo. La palabra de Dios dice que no encontraban en él ningún mal para poder ser tomado preso y crucificarlo. Pero dice la palabra de Dios que Pilato hizo conforme el pueblo quería. Entonces lo que hizo Pilato fue llevarlo a que lo azotaran. Y después de que lo azotaron, hermanos, dice la palabra de Dios que le pusieron una corona de espinas, lo vistieron de púrpura y le decían: «Salve el Rey de los judíos». Después de que lo azotaron, dice la palabra de nuestro Dios, que le quitaron esas vestiduras púrpuras y le pusieron nuevamente sus vestidos y lo llevaron a crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo la palabra de nuestro Dios en el versículo número 26, refiriéndose al pan. Después de que fue bendecido, dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo partió el pan. Y ese partimiento del pan implicaba el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que iba a padecer en la cruz. Podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo iba a ser humillado, cómo nuestro Señor Jesucristo fue escupido, cómo nuestro Señor Jesucristo fue azotado. La palabra de nuestro Dios dice que nuestro Señor Jesucristo fue molido, de tal manera que dice la palabra de Dios que no hubo parecer en nuestro Señor Jesucristo. Isaías número 53. No había hermosura en nuestro Señor Jesucristo, ni parecer en Él para que lo deseáramos. Quedó completamente desfigurado nuestro Señor Jesucristo por esos azotes que recibió antes de ser crucificado. Los apóstoles no alcanzaban a comprender porque todavía nuestro Señor Jesucristo se encontraba con ellos. Participaba en ese momento, participar del pan y del vino. Pero lo que estaba haciendo nuestro Señor era precisamente anunciar lo que iba a padecer, hermanos. Y muchas veces, hermanos, cuando nosotros estamos participando de la cena del Señor, no alcanzamos a comprender el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en los elementos. Se toma muy a la ligera, hermanos. Vemos que a la hora de participar de la cena del Señor, primeramente no se exhorta a la iglesia a que se analicen primeramente para ver si somos dignos de participar de esos elementos. Porque ciertamente el elemento pan es precisamente todo lo que nuestro Señor Jesucristo padeció en la cruz. No alcanzamos a verlo, hermanos, y lo tomamos de una forma deliberada. Hasta permitimos que aquellas personas que no forman parte de la iglesia del Señor participen, hermanos. El significado es muy importante que nosotros debamos de comprender. Pero dice la palabra de Dios y sigue diciéndolo.
después de que ciertamente nuestro Señor Jesucristo le dio a sus discípulos el pan y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que se estaba ofreciendo Él mismo como ofrenda por el pecado. Y después les dijo: tomad la copa, y habiendo dado gracias les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Debemos de comprender de una forma clara, hermanos, lo que significa: y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos. Quisiera que fuéramos, hermanos, unos versículos más adelante, hermanos, cuando se encontraba nuestro Señor Jesucristo orando en Getsemaní. Cuando nosotros nos encontramos, hermanos, en esta parte de la Escritura, versículo número 39 de este mismo capítulo de Mateo 26, nos encontramos a nuestro Señor Jesucristo orando al Señor. Y en el versículo número 37 dice la palabra de nuestro Dios: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Veamos, hermanos, el contraste de lo que nos está presentando ahora nuestro Señor Jesucristo en esta oración que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní. La palabra de nuestro Dios dice que nuestro Señor Jesucristo fue a orar a Getsemaní y estaba orando de tal manera que dice la palabra de Dios que le escurrían gotas como si fuera sangre, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo sabía lo que le esperaba. Nosotros vemos ciertamente cómo Dios le presentó a nuestro Señor Jesucristo toda la ira que la raza humana merecía. Y le estaba diciendo: todo lo que esta raza humana merece, lo vas a cargar tú en los hombros. Nuestro Señor Jesucristo estaba viendo la copa de ira de Dios. Estaba viendo todo lo que el Señor tenía preparado para el pecado, para el pecador. Y vemos cómo nuestro Señor Jesucristo le está diciendo al Padre ahora: si es posible, pase de mí esta copa. Porque nuestro Señor Jesucristo sabía todo lo que iba a padecer. Todo el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo iba a padecer, lo iba a padecer como hombre. Le iba a doler, claro que le iba a doler. Que iba a sufrir, claro que iba a sufrir. Iba a derramar su sangre, su preciosa sangre. Y podemos ver cómo Dios estaba presentándole esa copa de ira a nuestro Señor Jesucristo. Y ya sabía nuestro Señor Jesucristo todo lo que le esperaba. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo: si es posible, pase de mí esta copa, porque sabía los dolores a los cuales se iba a presentar. Pero no sea como yo quiero, sino que sea como tú quieres. Y esa copa de ira que Dios le había presentado a nuestro Señor Jesucristo estaba preparada para los hombres pecadores, para todos aquellos que habían desobedecido la ley de Dios, para todos aquellos descendientes de Adán, aquellos que habían desobedecido a la ley de Dios. Para ellos estaba preparada esa copa de ira. Y nosotros leemos en la Escritura quién fue el que recibió esa copa de ira. La recibió nuestro Señor Jesucristo. Y esa copa de ira implicaba la muerte en la cruz. Y esa muerte implicaba el derramamiento hasta la última gota de su preciosa sangre de nuestro Salvador. Y nuestro Señor Jesucristo tenía que soportar por amor a nosotros, por amor a su pueblo, por amor a su iglesia. Con mucha paciencia, dice la palabra de Dios, que soportó la copa de ira de Dios.
que había sido preparada para nosotros, que había sido preparada para ustedes. Pero veamos, hermanos, el contraste que ahora nuestro Señor Jesucristo está presentando en la cena del Señor. Nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a los discípulos, y tomó la copa, y habiendo dado gracias, les dijo: bebed de ella todos. ¿Qué podemos entender, hermanos, ahora de esta copa que nuestro Señor Jesucristo le está presentando a sus discípulos? Aquellos que el Señor había llamado, aquellos que amaba. Que por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el derramamiento de la sangre, ahora esta copa que estos discípulos iban a tomar sería bendición para este pueblo, porque ellos ya no iban a ser castigados, así como nuestro Señor Jesucristo fue castigado. Toda la ira que recibiría el pueblo de Dios, Cristo Jesús la recibiría. Y que ahora, hermanos, ciertamente Cristo Jesús dio su vida por el pecado. Pero con el pecado, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, que la ira de Dios quedó aplacada, quedó satisfecho por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vemos cómo nuestro Señor Jesucristo no le está diciendo a los apóstoles: si quieres toma esta copa. No. Nuestro Señor Jesucristo le está ordenando al pueblo de Dios: toma ahora esta copa del nuevo pacto, que es precisamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada para el perdón de los pecados. Y cada vez de que nosotros participamos del vino, ciertamente nosotros estamos siendo librados de la ira que Dios tenía preparada para nosotros. Esa ira que nosotros merecíamos, hermanos. Podemos ver ciertamente cómo le dijo primeramente a los apóstoles, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Y al decir bebed de ella todos, se estaba refiriendo primeramente a aquellos que él personalmente había escogido, a aquellos apóstoles que se encontraban con nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente le estaba diciendo a ellos, sino que también nos está diciendo ahora a nosotros: bebed de ella todos. Porque ciertamente cuando nosotros participamos de ese elemento, nosotros estamos siendo uno con nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que padeció nuestro Señor Jesucristo lo padeció por nosotros. Él desarrolló la obra de sustitución. Él dio su vida por nosotros. Él murió por nosotros. Él fue azotado por nosotros, los que merecíamos haber estado en la cruz, los que merecíamos haber sido abofeteados, castigados, azotados, ultrajados, éramos nosotros, porque nosotros fuimos los que pecamos delante de los ojos de nuestro Dios. Y por la obra de sustitución de nuestro Señor Jesucristo, toda la ira de Dios fue sobre nuestro Señor Jesucristo. Y ahora le está diciendo a sus discípulos y le está diciendo a la iglesia: bebed de ella todos, hermanos. Y muchas veces nosotros menospreciamos, hermanos, estos elementos que son importantísimos en la cena del Señor. Sigue diciendo la palabra de Dios: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, hermanos. Debemos entender de una forma muy clara, hermanos, el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz. Cuando llega la Semana Mayor o la Semana Santa, hermanos, muchísimas personas se duelen. Una gran cantidad, hermanos, de personas hacen hasta espectáculos de lo que nuestro Señor Jesucristo padeció. Hay representaciones, se duelen de lo que padeció nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero al pasar esta semana, hermanos, la gran mayoría de estas personas se les olvida lo que hizo nuestro Señor. Y se les olvida hasta que llega el siguiente año, y entonces nuevamente se duelen
Pero en el transcurso de todo este tiempo, hermanos, el hombre sigue siendo rebelde, sigue siendo contumaz, no cree en Dios, no cree en nuestro Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y lo triste, hermanos, es que no solamente aquellos que no conocen a Cristo viven de esta forma. Lo triste, hermanos, es que también dentro del pueblo de Dios hay hermanos que solamente en esos momentos se duelen de lo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Y más, cuando en las diferentes iglesias no se celebra la cena del Señor. Anteriormente ya habíamos analizado, hermanos, que participar de la cena del Señor es importante para la iglesia y que nunca debe de faltar, porque estos son alimentos para nosotros, nos alimentan de una forma espiritual, hermanos. Así como nosotros comemos diariamente el pan y nos alimentamos, hermanos, de una forma correcta para que podamos vivir una vida sana, hermanos, en este mundo, nosotros vemos que esos elementos también a nosotros nos alimentan. Y es lo que está diciendo la confesión belga, que el pan que nos está ofreciendo nuestro Señor Jesucristo a nosotros es una verdadera comida, que es la que a nosotros nos da vida. El vino que nosotros estamos tomando es verdaderamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos de tener mucho cuidado, hermanos, cuando participamos de estos elementos, porque podríamos caer en muchas herejías, por ejemplo, en las doctrinas de la transubstanciación, que analizaremos más adelante, hermanos. Nosotros simplemente debemos de comprender, hermanos, que cuando nosotros estamos participando de estos elementos, debemos de ver el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice Calvino, hermano, que no nada más debemos de ver el pan y el vino como si el cuerpo lo recordáramos que lo dio nuestro Señor Jesucristo y como si recordáramos nada más que Cristo Jesús derramó su sangre en la cruz. Eso dice Calvino, hermanos. Sino que nosotros debemos de comprender como si nosotros estuviéramos presentes en ese momento cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado a la cruz, como si nosotros estuviéramos parados en el Gólgota cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, como si nosotros estuviéramos parados en el pretorio cuando nuestro Señor Jesucristo fue azotado. Verlo de una forma vívida, hermanos. No simplemente tener un recuerdo de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, como un recuerdo histórico que pasó, sí, sufrió, sí, padeció, y luego, ¿qué efecto tiene en tu vida? ¿Qué hace de cambios en tu vida, hermanos? Esto te lleva, hermanos, a vivir una vida en santidad, a una vida en temor. No esconderte de Dios, ese no es el concepto de temor, hermanos. El concepto de temor implica no ofender la majestad de Dios con tu vida. Cualquier cosa que tú hagas, hermano, lo haces delante de la cara de Dios. Y si tú ya has sido redimido, hermanos, y cuando participas de la cena del Señor estás renovando nuevamente ese compromiso con el Señor. Eso te lleva a vivir una vida en santidad, hermano. Que nuestro Señor Jesucristo dio la vida por ti, dio la vida por mí, hermanos. Entonces dice el apóstol Pedro que somos llamados a vivir una vida santa, porque el Señor es santo, hermanos. Pero ¿qué pasa? La iglesia anuncia que va a haber cierto día la cena del Señor. Y la iglesia avisa que debemos de prepararnos para participar de la cena del Señor. A lo mejor nos preparamos una semana, oramos, tenemos comunión con el Señor, participamos de estos elementos, lo hacemos de una forma correcta, hermanos. Pero ¿qué pasa el otro día? Seguimos siendo iguales, hermanos. ¿Qué pasa la siguiente semana? Ya se nos olvidó, hermanos. Aquellos que no conocen de Cristo es natural, porque el Espíritu de Dios no está en ellos.
Pero ¿qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Será que el Espíritu de Dios no es eficaz? Para nada. Es la rebeldía que hay en el corazón del hombre. A pesar de que nosotros hemos visto las maravillas de Dios en nuestras vidas, seguimos sin reconocer la grandeza de nuestro Dios. Así como el pueblo de Israel era rebelde y tenía que estar ofreciendo año tras año esta ofrenda por el pecado. Y venían y ofrecían sacrificios y animales para que el pueblo fuera perdonado. Pareciera como si todavía estuviéramos en esa época, hermanos. Que seamos perdonados constantemente, por la rebeldía que hay en nuestro corazón. Pero tenemos una gran esperanza, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo se ofreció una sola vez y para siempre. Y perdonó no solamente los pecados que estamos cometiendo en este momento, sino todos los pasados y seguramente todos los futuros, hermanos, porque el hombre sigue siendo rebelde y contumaz. Y por todos esos pecados el Señor Jesús nos ha librado. Y lo más importante, la paga del pecado es la muerte. Nos ha librado de la muerte, hermano. Veamos lo que dice la palabra de nuestro Dios, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Ha dado su vida, entregó su cuerpo, derramó su preciosa sangre para que nosotros, hermanos, fuéramos perdonados. ¿Qué implica que nosotros seamos perdonados? Regresarnos nuevamente a la imagen de Dios. A veces no alcanzamos a comprender lo que significa ser perdonados. Pues sí, ya soy perdonado, pero mi vida sigue siendo completamente igual. Pero ya me ha perdonado el Señor. En muchos lugares así lo dicen. Yo ya he sido perdonado de mis pecados. ¿Qué significa eso, hermano? No alcanzan a comprender cómo estaba formado el hombre al principio. El hombre al principio fue creado a imagen de Dios. La palabra de Dios dice, a imagen de Dios fue creado el hombre. Justo, santo y con conocimiento de la voluntad de Dios. Calvino añade también diciendo que también el hombre fue dotado con todas esas virtudes para glorificar el nombre de Dios. Eso implica que tú eres perdonado, que nuevamente te restaura a la imagen de Dios. Aunque ciertamente nosotros sabemos que a causa del pecado esa imagen todavía no es perfecta como la tenía el primer hombre, dice la palabra de Dios que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, alcanzar la estatura perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Pero el desarrollo que nosotros estamos llevando como hijos de Dios es un desarrollo progresivo y nos está llevando directamente a que tengamos nuevamente la imagen de Dios. Eso implica que somos perdonados, que el pecado está siendo extirpado del hombre. Pero Calvino también nos está diciendo que el pecado en el hombre no es quitado de tajo. Hay algunos hermanos que piensan, hermanos, y Calvino también lo reprueba. Algunos hermanos piensan que en el momento que nosotros confesamos a Cristo Jesús como nuestro Señor, ya no pecamos. Este es un error, hermanos. Seguimos pecando, seguimos desobedeciendo la ley de Dios. La imagen que tenemos de Dios sigue estando distorsionada, hermanos. Solamente podemos ver que
esa imagen perfecta la vamos a encontrar cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, hermanos. Ahí sí, ciertamente vamos a alcanzar la estatura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a qué se refiere que volvamos a ser otra vez como el primer hombre al principio? Delante de Dios, justos. Delante de Dios, santos. Y con el conocimiento de la voluntad de Dios. Y ahí, en el lugar donde estemos con nuestro Señor Jesucristo, alabando y glorificando a Dios con todo lo que hagamos en eternidad. Ese es el propósito, hermanos. Y no lo alcanzamos a ver. Simplemente a veces participamos del pan y del vino y nada más nos quedamos en la cruz. Pues sí, murió, derramó su sangre para el perdón de los pecados. Pero no implicamos lo que implica que nosotros seamos perdonados, que es el efecto que hace en nosotros este perdón de pecados. Lo que hizo Adán fue terrible, hermanos. Distorsionó esa imagen de Dios y ya sabemos todas las consecuencias del pecado, hermanos. Lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo y que está mencionando, está diciendo, para remisión de los pecados, para que el pecado que nosotros tenemos sea quitado, hermanos, y nos restaure nuevamente a la imagen que teníamos al principio. Por eso el apóstol Pedro está diciendo que si invocamos a nuestro Señor Jesucristo por Padre, y que Él dio su vida por nosotros en el madero y derramó su preciosa sangre, entonces nosotros debemos de vivir en santidad, implicando uno de los atributos de una verdadera imagen de Dios, ser santos, porque Él es santo. Todas las virtudes que Dios nos dio o que le dio al primer hombre antes de pecar, hermanos, estaban al servicio de Dios. Ahora cuando el Señor a nosotros nos restaura, todos los dones, todas las virtudes y los talentos que Dios nos ha dado, debemos de ponerlos al servicio de Dios y de nuestro prójimo. Veamos cómo el Señor ahora nos está restaurando a la imagen que tenía el primer hombre. Pero podemos ver que todavía el pecado, como está en nosotros, no alcanzamos a tener esa perfección que tenía el primer hombre, hasta que nosotros lleguemos a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y hacia allá nos dirigimos, hermanos. Veamos lo importante de estos pasajes de la Escritura que hablan acerca de la cena del Señor. Esto es mi cuerpo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Dio su vida, entregó su cuerpo por nosotros. Dice también, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz hasta la última gota de su preciosa sangre, para que nosotros fuéramos perdonados. En gratitud, hermanos, debemos agradecer a Dios, decirle al Señor, gracias, Señor. Y cuando participamos de los elementos de la cena del Señor, muchas veces ya se hace rutinario. Bueno, es que ya tiene tiempo que no lo hacemos y la iglesia necesita tener ese sacramento. Sí, pero en realidad lo estamos haciendo de la forma correcta. Cuando participamos estamos dando gracias por todo lo que nuestro Señor hizo por nosotros, o simplemente lo hacemos porque ya la iglesia necesita de participar de estos elementos. Debemos analizarnos primeramente nosotros si somos dignos de participar de estos elementos, que eso lo vamos a ver precisamente en la siguiente exposición. Si en realidad nosotros somos dignos de participar de estos elementos, o el que nos hace dignos es
nuestro Señor Jesucristo, de participar de la cena del Señor. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, hoy en esta tarde, Señor, te queremos dar gracias, Dios, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y podemos ver tu bondad, Señor, como tú te entregaste, Señor, como sacrificio vivo por nosotros, para que el pecado, Señor, ya no reine en nosotros, para que el pecado, Señor, sea quitado, Señor, esto que nos estorba, Padre, esto que nos hace, Señor, vivir de una forma desagradable, Señor, y que todavía nos arrastra, Señor, a ofender tu majestad, Señor. Tú diste tu vida, Señor, y derramaste tu preciosa sangre para que fuéramos perdonados. Ayúdanos, Señor, a alcanzar a comprender claramente, Señor, cuando participamos de estos elementos, que son tu cuerpo y tu sangre, Padre. Bendito seas, Dios, en Cristo Jesús. Amén, Padre.